Realmente es un gusto estar aquí porque leemos la Escritura, leemos la palabra de Dios. Nuevamente te invitamos a ese recorrido que hacemos a través de la palabra. La semana pasada empezamos a leer un poco del libro de los Romanos. Es una carta preciosa. El libro de los Romanos fue escrita por el apóstol San Pablo y se le envía a las personas que estaban en Roma. Dice que Pablo, en el capítulo primero, nos habla la salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo fue llamado a ser apóstol. Apóstol quiere decir enviado. Pablo fue enviado por Jesucristo. Te voy a enviar a los gentiles, te voy a enviar a la que no es casa de Israel. Y nos habla del Evangelio. Evangelio quiere decir la buena noticia. El Evangelio de Jesucristo. Dice, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder cuando Dios mismo lo levantó de los muertos. Dice que ese es el testimonio más grande de que es Hijo de Dios. Dice que de Él, de Jesucristo, recibimos la gracia. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es lo más maravilloso que tiene Dios porque es donde nos ha permitido. La gracia es que merecíamos nosotros por causa de nuestro pecado, merecíamos la muerte, pero Él en su gracia nos ha perdonado por medio de la fe en Jesucristo. Dice, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. Este es lo que hemos recibido de Jesucristo. Y en el capítulo 1 nos habla de que no hay justo ni aún uno. Manifiesta manifiesta, dice, porque en Él, en Jesucristo, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Nos habla que no hay justo. Nos dice que dice, porque no son los oidores de la ley los que son gratos delante de Dios, sino los hacedores. Es importante que seamos hacedores de la ley, no tan solo oidores. Ya la gente está aburrida de todos los que hablan, así como los políticos, como muchos estamos aburridos de los políticos, así la gente de que mira que Jesucristo, ya están cansados de escuchar. Ellos quieren ver en nosotros la obra de Jesucristo. Dice, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley son los que serán justificados. Eso nos dice el capítulo 2 del libro de Romanos. En el capítulo 3 es donde nos dice que no hay justo ni aún uno. Dice, porque por las obras de la ley nadie va a poder presentarse delante de Dios y decirle, por las obras de la ley soy salvo. Ya no van a poder presentarse así. Dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará. Dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Dice, más ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado en Jesucristo. Ahora la justicia de Dios se ha manifestado en Jesucristo, testificada en la ley. Aquí está testificada la justicia, aquí está testificado el camino de Jesucristo. Y dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos. Ese es el más grande y terrible problema que tenemos. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Dice, pero somos justificados gratuitamente por esa gracia, la que te platicaba. Por esa gracia hemos sido justificados por la redención que es en el Mesías Jesucristo. Dice, ahora justificados por la fe, sin las obras de la ley, es que somos justificados. Dice, por lo cual Jesucristo fue entregado por nuestros delitos. Él fue entregado. Dice que Dios no escatimó a su propio Hijo. Dios sabía que la única manera de que alguien pudiera pagar el pecado de la humanidad era alguien que fuera limpio y santo. Por eso Jesucristo vino a vivir esa vida limpia y santa. Dice, por el cual fue entregado por nuestros delitos. Jesucristo fue entregado por tu delito y por mi delito. Él fue entregado, algo que no había hecho. Dice que no fue hallado engaño en su boca, no hubo pecado en Él. Y sin embargo Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice, por el cual fue entregado por nuestros delitos. Él, Jesucristo, fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Gracias a Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Gracias, Padre, porque levantaste a Jesucristo y de esa manera hemos sido justificados nosotros en Jesucristo. No es algo que hayamos hecho nosotros, eso lo ganó Jesucristo en el Calvario. Y allí en la resurrección de los muertos, ahí fue donde somos justificados. Dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues, ahora ya que somos justificados por la obra que hizo Jesucristo, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz, hemos sido reconciliados. Éramos enemigos por causa del pecado. Eso es lo que éramos por causa del pecado. Éramos enemigos de Dios.
pero en Jesucristo hemos sido reconciliados. Justificados pues por la fe, porque creemos en Jesucristo. La fe es creer en Él. La fe es creer en Jesucristo. Hemos sido justificados, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Dios nos ve en paz. Ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados por la obra maravillosa que hizo su Hijo, por la obra poderosa que hizo Jesús de Nazaret, cargar el pecado de todos nosotros. Dice, por el cual también tenemos entrada por la fe. Por esta misma fe que tenemos en Jesucristo, por esta misma fe tenemos entrada a la gracia, ese don maravilloso. La gracia es el regalo que hemos recibido sin merecerlo. No lo merecías tú, ni lo merecía yo, no lo merecíamos. Sin embargo, esa gracia preciosa ha sido derramada sobre nosotros por causa del sacrificio, por la fe en Jesucristo. Este es lo que nos dice el capítulo 5. El capítulo 6 dice que necesitamos andar en novedad de vida, que ya no persevere el pecado en nosotros. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. No nos presentemos, que mira que vamos a robar y que vamos a hacer. No presentemos nuestros cuerpos a eso. Dice, antes presentaos a Dios como vivos. De los muertos andábamos muertos. Así andábamos, y ahora dice que nos presentemos como vivos de aquellos muertos que estábamos. Dice también, dice, porque la paga del pecado, eso ya lo sabemos, la paga del pecado es la muerte, es lo que merecíamos, es lo que merecía la humanidad por causa del pecado. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ese es el precio que teníamos que pagar por causa de nuestro pecado, la muerte. Y Jesucristo vino a ocupar nuestro lugar. Él vino a dar su vida para que tú y yo tuviéramos vida. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna. Esa es la promesa que tenemos como hijos de Dios. Más el regalo de Dios, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hasta aquí nos quedamos en el capítulo 6. El capítulo 7 nos habla de cómo es que por medio de la ley vamos descubriendo. Dice, ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley. Pablo hablaba con los que saben de la ley. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Mientras estemos vivos, la ley estaba sobre nosotros, pero hemos sido muertos con Jesucristo. Dice, ahora estáis muertos a la ley. Dice, ahora estás muertos a la ley por el cuerpo del Mesías, para que seáis de otros, a saber, del que resucitó. Ahora somos del que está vivo, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Claro que no, dice el apóstol Pablo. Claro que no es pecado la ley. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Yo no sabría que estaba haciendo mal, adulterando, si no dijera la Escritura que no adulterarás. Conocimos el pecado por causa de la ley. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo y justo y bueno. Dice el capítulo 8, dice, más ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Eso es importante. Más ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu y de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La fe en Jesucristo nos ha librado del juicio que merecíamos. Dice, porque la ley del Espíritu y de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque era imposible por medio de la ley llegar y presentarte. Ahora por medio de mi sacrificio, ya no era posible eso. Dice, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesucristo vivió una vida limpia. Dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, el tal no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios.
Dice que hemos recibido, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos recibido el espíritu de adopción, hemos sido adoptados. Todo esto nos dice el capítulo 8, dice, y sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito hemos sido llamados. Fíjate nada más qué maravilloso dice aquí. Pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás agradando a Dios, no hay nada que te pueda perjudicar, no hay nada que te distraiga. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó. Dios, el Padre, podía haber perdonado a Jesús de Nazaret, podía haber perdonado el pecado de todos nosotros desde ahí, sin que pagara Él el precio. Dice, pero aún así, dice, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, para que no nos, dice, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios en su amor tan grande por la humanidad, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios nos amó de una manera tan grande fue su amor, que no perdonó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y si nos entregó lo más valioso que tenía, dice aquí, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá acusarte, hermano? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Hemos sido justificados delante de Dios por la fe en Jesucristo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si el Mesías fue el que pagó el precio. ¿Quién te va a condenar si el Mesías fue el que pagó el precio? Por eso es importante, hermano, tener la fe en el Hijo de Dios, tener la fe en Jesucristo, poner nuestra fe en Jesús de Nazaret. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si el Mesías fue el que murió, más aún el que también resucitó, quien además no solo murió por nuestros pecados, no solo resucitó para nuestra justificación, quien además está sentado a la diestra del Padre. Imagínate nada más, Él fue el que murió por tu pecado, hermano, y Él fue el que resucitó al tercer día para tu justificación, y además es el que está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué está haciendo a la diestra del Padre? Dice, quien además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Está intercediendo por nosotros. Está intercediendo como un abogado precioso. No hay una abogada. Si alguien te habla de una abogada, te está engañando. La Escritura es claro, es un abogado el que está ahí a la diestra del Padre. A la derecha de Dios está el abogado intercediendo por nosotros. Padre, yo di mi vida por él. Perdónalo. Por eso nosotros, como sabemos esto, llegamos delante del Padre y, Señor, perdóname, he pecado contra ti, Señor, perdóname, Señor. Y ahí está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Sí, Padre, yo di mi vida por Él. Es maravilloso esto que nos estamos enterando, dice. Dice, ¿quién nos apartará del amor del Mesías? ¿Quién nos podrá apartar del amor del Mesías? ¿Acaso la tribulación? ¿Acaso la angustia? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O el cuchillo? Antes, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, testifica el apóstol Pablo, por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en el Mesías, Jesús de Nazaret, en Yeshua, en el Hijo de Dios, Señor nuestro. Todo esto nos habla el capítulo 8, y luego nos dice cómo es posible que el pueblo de Israel esté apartado. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza. El apóstol Pablo tenía una gran tristeza. Dice, y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo, el apóstol Pablo dice, yo quisiera ser apartado de Dios para que mi familia, aquellos que amo, se acerquen.
Dice, porque desearía yo mismo ser apartado del Mesías por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Porque ellos son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Porque ellos son los hijos de los padres, de los patriarcas, y de los cuales es el Mesías según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí nos habla cómo es que el pueblo de Israel se apartó. Dice, son todos, quiere decir, no son los hijos de la carne, estos son los hijos de, dice, no los que son los hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, más que son los hijos de la promesa. Dios, dice la Escritura, que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, pero Dios amó a Jacob y dice que la promesa estuvo en Jacob. Y más adelante vemos que la promesa estuvo en cuando le cambió el nombre, su nombre era Jacob y Dios le puso Israel. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, como en este tiempo vendré y tendrás a un hijo. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, fue Isaac. Dice, y también Rebeca estaba embarazada de dos muchachos, dice, los dos varoncitos, y que eran hijos de Isaac. Dice, y allá le fue dicho que el mayor, o sea, Esaú, iba a servir al menor, o sea, a Jacob. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así que dice la Escritura que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia es algo maravilloso, es uno de los dones más preciosos de Dios, la misericordia. Porque dice que la misericordia se gloría sobre el juicio. Dentro del juicio nosotros éramos culpables, pero la misericordia de Dios nos ha permitido conocer a su Hijo, en el cual ahí está la salvación. Todo esto nos habla del pueblo de Israel, cómo fue separado del pueblo de Israel. Dice, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios es sobre Israel para salvación, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí, el pueblo de Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, ignoran la justicia de Dios y ellos procuran establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es el Mesías, el fin de toda la ley es el Mesías. El Señor Jesucristo le decía al pueblo de Israel, ¿a ustedes creen que aquí está la verdad? Sí, aquí está la palabra, pero esta es la que da testimonio de mí, decía nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿más qué dice? Cercana está la palabra de tu boca y de tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, escucha esta promesa, hermano, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces vas a ser salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermano, si pones tu fe en Jesucristo, no vas a ser avergonzado, no vas a ser avergonzado delante de Dios. Así que por eso te aconsejo, hermano, pon tu fe en Jesucristo. Dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia, para Dios no hay diferencia de judío o gentil, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre de nuestro amado Salvador será salvo. Pero no todos obedecen al Evangelio, pues el profeta Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe, escucha cómo viene la fe, hermanos, si en tu voluntad, si en tu corazón es tener fe. Dice, luego la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esta es la manera. El apóstol, cuando los discípulos estaban delante del Señor Jesucristo, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor Jesucristo no les dijo, ahí les va la fe. No, Él les dijo, si tuvieran fe, Él les daba ejemplos. Le dirán a ese monte, quítate de ahí, vete y ponte en el mar, y se hará. De ese tamaño es la fe. Pero la fe dice aquí que viene por el oír, y el oír esta palabra, hermano. Lee la Escritura, lee la palabra, así vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. El capítulo 11 nos habla del pueblo de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, dice el profeta, dice Pablo. Yo soy simiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo.
Dice que Dios encerró a todos bajo pecado para para que pudiéramos nosotros, los que no somos judíos, pudiéramos entrar a esa gracia preciosa. Apartó por un momento a los judíos para que pudieran los gentiles entrar a eso. Dice, y si el primer fruto es santo, también lo es todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Porque si algunas de las ramas fueron quebradas, este es el árbol del Señor, toda la humanidad dice que algunas ramas fueron desgajadas, fueron quebradas, el pueblo de Israel fue desgajado. Dice, de manera que, aquí nos quedamos en que si el primer fruto es santo, también lo es todo, y si la raíz es santa, también son las ramas, y que si algunas de las ramas fueron quebradas, y nosotros, los que no somos judíos, nosotros siendo una rama cualquiera, dice, hemos sido injertados en esa preciosa oliva, hemos sido injertados en esa rama maravillosa. Dice, y tú siendo acebuche has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. No presumas por esto, dice, porque las ramas, dice, no presumas contra las ramas, ni si te jactas, debes saber que tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Pues si las ramas fueron hechas quebradas para que yo fuese ingerido, pues bien, por su incredulidad, el pueblo de Israel por su incredulidad, fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco, no sea que te vaya a arrancar, no sea que nos vaya a arrancar el Señor. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente en los que creyeron, mas la bondad para contigo si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también puedes ser cortado. Teme, hermano, teme. Dice el capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os adaptéis, no te conformes a este siglo, mas reformaos, mas transformas, renuévate, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos dice en el capítulo 12 que el amor sea sin fingimiento, el amor sea sin fingimiento. Ya les decía la vez pasada, el mandamiento más importante que nos dice el Señor Jesucristo es amaros los unos a los otros, porque de esta manera toda la gente va a entender que somos discípulos de Jesucristo. De esta manera, dice, amados los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndolos con honra los unos a los otros. En el cuidado no quiere que seamos perezosos. Dice que seamos ardientes de espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No que se te cruce un coche y llora tal, pues se te sale. No. Dice que bendigamos, que derramemos bendición. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, mas acomodándolos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto esté en ustedes, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, que no nos venguemos, dice el apóstol Pablo. No seáis vencidos de lo malo. Ve qué precioso es esto. Dice, no seáis vencidos de lo malo, mas vence con el bien el mal. Si el mal sigue creciendo y sigue creciendo, es que no estamos venciéndolo. Necesitamos vencerlo. ¿Cómo vamos a vencer el mal? Con el bien. Con el bien. Toda alma se somete a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Esto nos dice en el capítulo 13. Porque el amor, no debáis a nadie nada, dice el apóstol Pablo, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se cumple sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas solas palabras se cumple toda la ley. Dice, la caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. ¿Quieres seguir la ley, hermano? El cumplimiento de la ley es la caridad. Y esto conociendo que el tiempo es ya hora de levantarnos del sueño. Nos dice que recibamos al flaco en la fe, pero no para contiendas,
que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Dice, más el que hace diferencia, habla de cuando comes y haces diferencia, dice, todo lo que no es de fe, eso es pecado. Agrademos al prójimo siempre en bien. Este es lo que nos dice el libro de Romanos. Son palabras preciosas, nos hablan claramente lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pablo recibió revelación directamente del Padre, directamente de Jesucristo. Él fue el que lo instruyó. Por eso es que habla de esta manera. Y no nos cansamos nosotros de recordarte esto y de recordarte estas palabras. Es la tercera o cuarta vez que leemos la Escritura, que leemos la carta del apóstol San Pablo. No dejes de leerla y de escudriñar para que veas que realmente es lo que dice la palabra. Te invitamos para la siguiente semana que nos acompañes en este recorrido que hacemos por la Escritura. Mientras tanto, lee la palabra para que no venga alguien y te engañe. Lee la Escritura. Ahí vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Que Dios te bendiga.